Más procesos, no vamos a contar mucho sobre la raíz del problema, sino sobre las consecuencias que tienen sobre los otros elementos de fachada. No vamos a estar explicando el fenómeno de la corrosión ni de otras causas. Vamos a aplicarnos a los efectos. Pero antes de continuar, quería decirle, porque hay mucha gente muy joven, que me honra la presencia del amigo Dante Domene, que es parte del patrimonio tangible que tienen ustedes los argentinos, cofundador de Alcompat Internacional, instituciones señeras, si las hay, en el ámbito de la patología y la calidad de la construcción, y que fue uno de los agentes nucleadores de mucha gente en varios países, que fundaron eso tan lindo y tan bueno y tan necesario como lo es el Alcompat Internacional, cosas en las que sí he participado y en las que intentaré en el futuro seguir participando. Y también me presentó a otra persona que también, por saber que fue cofundador del Compat, el arquitecto Tutu Dantas, también me honra la presencia de ellos y bueno, y me siguen agregando responsabilidad a la que ya tenía de empezar, tenerlos dentro de la audiencia esta noche. Sigo. Bueno, fui para atrás, no para adelante. Me puse el anillo al revés. Bueno, oxidación y corrosión todos sabemos a qué responden, no voy a extenderme, pero sí los efectos que ya tienen, lógicamente, deterioran al propio material que está compuesto por un mineral corroíble o que sufre oxidación y corrosión, pero también, como vimos, afecta a otros materiales porque al degradarse aumenta su volumen sobre todo eso, y además de eso también destila materia ferruginosa en descomposición que genera los manchados que tantas veces vimos en las fachadas. Y muchas veces esos elementos de hierro no están en la superficie como el hormigón armado, que en general está porque trabaja en forma solidaria con el mortero o la masa de lo que sería la piedra artificial creada por el hombre, que trabaja muy bien en forma conjunta, pero muchas veces tenemos en edificios más antiguos que el hierro es la estructura junto con la mampostería portante que genera el sistema estructural del edificio, y cantidad de veces en edificios que se han dejado venir abajo, bueno, tenés que poder acceder a ellos para iniciar la restauración y poder llegar a reconstruir después la piel del edificio, como que tenés que llegar al hueso primero para después reconstruir la piel. Y eso, bueno, me trae un poco, acá una compañera que está ahí en el fondo, que no sé, no conozco su nombre, pero me vino a preguntar si determinados trabajos muy especiales yo tenía personal calificado y sumamente especializado. Y la respuesta le dije que sí, que costaba mucho, y ella me dijo que sí, bueno, pasa que muchas veces acá yo tengo que poner la mano en las cosas. Bueno, yo le digo, podría poner infinidad de fotos con el mameluco, el casco y guantes de látex, trabajando, ensuciándome, haciendo las cosas, porque muchas cosas las termino haciendo yo con mis propias manos, o probándolas hasta perfeccionarlas, y hasta poderle decirle a otro cómo se hace, habiéndola hecho yo previamente. Y tampoco en el diagnóstico es bueno que las cosas se las cuenten, hagan como Santo Tomás, ver para creer, o sea, no vengan con una foto y digan que la foto, las fotos engañan mucho. Hay que tratar de ver. En Uruguay se ha popularizado mucho las técnicas de trabajo vertical, entonces mandan a un obrero que se sube a una silleta, que la única calificación que tiene es no caerse, y la mandan con la cámara de fotos, y con esas fotos hacen el diagnóstico. ¿Qué querés que te diga? Yo prefiero armarme, si no me animo a la silleta, me animo, bueno, me armo un balancín u otro tipo de infraestructura, pero tengo que verlo yo. Bueno, ahí tenemos consecuencias de un acero inoxidable que no resultó ser inoxidable. Bueno, vemos el chorreado en la fachada, producto de ese ducto. Y acá a la izquierda está otro que no mancha nada porque es el original, que estaba hecho con elementos, digamos, con estructura metálica, pero recubiertos como prefabricados de hormigón. Y bueno, hasta que no sufra ningún deterioro y el hierro empiece a destruirse, ahí no va a haber manchado. En este otro a alguien se le ocurrió cambiarlo, pues se rompió en algún temporal, y digo, vamos a hacerlo acero inoxidable, pero estamos frente a un clima hostil marítimo, de Punta del Este, y a esas alturas, que realmente el acero tiene que ser bueno, las soldaduras no pueden transformar el metal.
Bueno, y tenemos oxidaciones que provocan manchas de distintos colores, porque también hay distintos materiales, entonces estos elementos decorativos tienen su anclaje en metal de hierro, por lo tanto su oxidación va a ser este color mostaza, rojiza, pero tenemos oxidaciones, manchas verdes, que es de la aleación que tienen cobre, ¿no? Por el color reconocemos los tipos de metales, ¿no? Entonces, siendo el mismo edificio, en esta está predominando más el verdoso y en esta otra lo que se está oxidando más es el anclaje. Hay que tener cuidado con los pares galvánicos también, ¿no? Bueno, las eflorescencias son las apariciones de sales en la superficie de los materiales que siempre se tienen que dar tres condiciones: existencia de sales solubles en algunos de los materiales constructivos de cerramiento, presencia de humedad, dilución y transporte. Yo de alguna manera tendría fotos y cosas para mostrar, no a nivel científico, pero sí a nivel de observación, qué efecto tienen las sales disueltas en el agua de las lluvias, por ejemplo, de Punta del Este, y se sorprenderían de algunas fotos que tengo, que incluso se las he mostrado a gente a la cual le hice una pregunta primero, y después le hice la pregunta, le mostré la foto y le digo, ¿cómo me explicás esta foto? Y quedaron mirando, pero hoy no lo vamos a poder ver. O sea, pero creo que hay un tema del efecto del agua, digamos, con sal disuelta, sal marina, que genera bastantes procesos patológicos fuera de la existencia de estos tres fenómenos: existencia de sales solubles en algunos de los materiales constructivos de herramientas, presencia de humedad, dilución y transporte. Y lo que estoy hablando de fotos que tengo hasta desintegrado el aluminio, que probablemente sea la sal que se combinó con alguna otra cosa, el cloruro de sodio que se combinó con otra cosa, pero es interesante. Eflorescencias, ahí tenemos lo que dijimos, uno de los efectos. Atrás de eso hay una terraza con todo relleno, con escombros, cascotes, etcétera, que bueno, que evidentemente cuando esa masa se satura de agua, si tiene contenido de sales va a terminar saliendo como vemos acá, y sobre todo si marca una fisura a nivel de la losa, ¿no? Aquí esto es nuevo, el año pasado se inauguró la ampliación de la terminal de ómnibus y shopping de Tres Cruces, que queda a 2 cuadras de mi empresa, y bueno, es bien fresquita porque ayer antes de irme saqué esa foto. Esas fotos. Acá tenemos el proceso que explicamos. Uno tendería a pensar que por gravedad el agua hubiera tendido a bajar, y sin embargo vemos que cuando salió el sol después de varios días de lluvia, se empieza a secar la parte inferior y la parte superior se mantiene mojada. Entonces aquello que mostramos, que las partes más altas son las que se mojan más y las partes más bajas son las que se mojan menos, queda demostrado en esto. O sea que mayor reserva de agua tuvo la parte de arriba y menor de abajo. Pero lo que quiero mostrar es que antes de la lluvia todo estaba como vemos acá, y la lluvia al mojar hizo un lavado de esas sales que están superficiales, pero cuando vuelve a secar, el agua que penetró volvió a disolver sales contenidas, ya sea en la fabricación del mampuesto, ya sea en el mortero de asiento, y vuelve a aflorar un nuevo depósito de sales. Ahí por eso los edificios que son muy antiguos, difícilmente en la mampostería le veamos sales, porque los depósitos que tienen son finitos, no son eternos. O sea, en definitiva va a llegar un momento que se van a agotar, pero capaz que llevan décadas, dependiendo de lo mal hecho que estén los materiales usados. Hay normas, que eso lo tenemos que tener presente también en el diseño y en la ejecución, que fijan el grado de contenidos de sales eflorescentes en los materiales, que siempre conviene hacer esos estudios en forma previa y no cuando ya están puestos ahí, ¿no? como ensayos de admisión de materiales en obra. Y no basta hacerlo en el material que va a ser visto, también hay que hacerlo en el material que no va a ser visto. ¿Por qué? Porque las sales van a tender a aparecer igual. Cuando vemos eflorescencia no revoque, muchas veces, la gran mayoría de las veces, no es producto de una sal contenida en el revoque, sino del mampuesto que está tapando ese revoque, cubriendo ese revoque. Y uno de los efectos perjudiciales no es solo estético, sino lo que se genera en la criptofluorescencia, que es que la sal disuelta que trajo el agua hacia la superficie, el agua se evapora y la sal se cristaliza nuevamente en la superficie, en los poros superficiales. Eso genera como microestallidos,
¿Por qué? Porque al cristalizar el cristal de sal, valga la redundancia, aumenta hasta un 35% su volumen y está alojado en un poro que es más pequeño y la sumatoria de todas esas tensiones acumuladas mecánicas va generando un decapado del mampuesto. Después muchas veces vemos este tipo de efectos de sales en juntas, que esto es una pizarra, que tú decís, bueno, ¿por qué se está manchando todo esto de esta manera? Y la gente se pregunta y te llama. Bueno, de repente aquí haces una prueba hidráulica mojando allá arriba sobre la azotea, demos toda la vuelta a este volumen y miremos allá abajo, y mojando allá arriba en la azotea, en la contracara nos aparece esto. Y sin embargo, yo en mi propio plano, ni el otro, recién el tercer plano estoy mojando, y el agua tiene vías de traslado por detrás de la piedra hasta la cara posterior. ¿Qué quiere decir? Que esa agua está transcurriendo por el mortero de toma de ese material, más probablemente, si no está bien hecha la capa impermeable, también pudiendo llegar hasta alguna mampostería, y de hecho en el interior de la casa hay humedades en algunos puntos, y lógicamente también cuando esta agua se evapore, y esto también está frente al río de la Plata en Montevideo, que también tiene su contenido de sales, no tanto como el océano, pero sí te puedo asegurar que en determinadas circunstancias lo tiene. Bueno, hay todo un proceso de sales propias y más aquello que podría aportar el agua con sal con la lluvia batiente, que deja depósitos de sales, se lo puedo asegurar y tengo las fotos. Y enorme. Yo tengo una foto que tengo medio balde de sal sacado de una abertura en un piso 22 en La Brava, frente al mar, de sal de mesa, ¿no? Cloruro de sodio. Bueno, y esto lógicamente también genera otro fenómeno, que es el desprendimiento de las placas, porque todo ese arrastre de sales está generando una degradación a veces del mortero de toma, que termina de alguna manera perdiendo los elementos que generan la adhesión de ese revestimiento. Tenemos productos como estos que son esmaltados a la sal, que son excelentes, pero se dejaron de fabricar. ¿Por qué? Por razones ecológicas, porque el proceso de fabricación justamente genera una lluvia que te come hasta las emplomaduras de los dientes. Entonces los echaron de Montevideo, se fueron a Maldonado, al descampado, se hizo centro poblado alrededor de la fábrica, porque los funcionarios empezaron a vivir alrededor, y ellos mismos después empezaron a quejar de que se le comía la chapa del auto, todas las rejas, todas las cosas, y bueno, hasta el final la fábrica cerró. Pero el material es excelente, lástima que es tan contaminante su fabricación. Y sin embargo, se ve de alguna manera desmerecido por la existencia de sales también una vez más en el soporte, que termina saliendo por las juntas. Y bueno, acá de alguna manera también tenía que hacer el proyecto ejecutivo de la sede del Banco República en el Punta del Este, y este edificio fue ganado por concurso por un arquitecto bastante conocido del Uruguay, Paiser Reyes, que ya falleció, y algún día será reconocido como patrimonio arquitectónico. Pero por eso mismo hay muchos edificios que nosotros tenemos que tener la sensibilidad de reconocer la calidad del edificio para tratarlo. No porque sea actual podemos hacerle cualquier cosa. Tenemos que respetar la autoría, tenemos que respetar la imagen, el estilo, lo que quiso transmitir su creador. No importa si no tiene 90 años, no es patrimonio solo lo que tiene 100 años, es patrimonio lo que estamos construyendo hoy en día, o tendríamos que intentar que lo que construyamos pueda ser tomado por nuestros sucesores como algo realmente de valía y a ser mantenido. Este es un edificio que lo vale. Y por tanto, cuando hice el proyecto ejecutivo de restauración de este edificio, le apliqué principios, pautas, como si fuera un bien patrimonial. Bueno, formación de organismos, todos lo conocemos, tenemos desde más pequeño porte, microscópico, y también en esto entran los organismos vivos, insectos, insectos y aves, o sea que también tenemos distintos portes. Algunos de ellos solo lo habitan, pero no lo perjudican más que el ensuciamiento de sus desperdicios fisiológicos y por la formación de nidos o
o lo que fuere, pero hay otros que sí se nutren de los materiales con que está hecho el edificio, muchas veces la madera y también muchas veces la propia piedra, ¿no? Y bueno, van desde portes pequeños hasta cosas de gran porte. Muchas veces un pequeño indicio nos puede dar la punta de la madeja de que algo más grave está pasando, o hay una falla constructiva que tenemos que descubrir. Acá tenemos como una pequeña depósito, una formación de musgo, que si la empezamos a investigar vemos que sigue por debajo de la piedra que estaba fracturada. Si lo seguimos investigando, vemos que se extiende por toda la parte que estaba quebrada y que se podía desprender casi con la mano, que hay una fisura atrás, y esto que tengo en la mano son también algas que estaban ahí creciendo. Digo, alguna fuente que la alimente tiene que tener. Esa fuente es agua que le suministra todo el sistema de cerramiento de barandas de aluminio. Muchas veces se trabaja con las barandas, que es toda otra parte de una conferencia de todas las relaciones que tenemos con temas constructivos que se le determinan de alguna manera derivando su resolución al subcontratista pensando que él sabe y va a hacer las cosas bien y nosotros no definimos los detalles, y eso es una práctica espantosa que hacemos en no definir cómo se integran las cosas en los edificios. Es nuestra responsabilidad el definirlo. Podemos asegurarnos y debemos asegurarnos con los que saben de un oficio, los que saben de un determinado subcontrato, pero la decisión última de cómo se incorporan las cosas la tenemos que tomar nosotros y diseñarlas y aceptarlas o no. Porque a mí me ha pasado como perito judicial de colegas a veces que te parte el alma, pero en el juicio te dicen, pero yo no dije que lo hicieran así. Digo, y ahí está tu problema. Tendrías que haber dicho que eso no se hacía así. Y tendrías que ver, tu responsabilidad era poner en un papel cómo se hacía. Tú delegaste una responsabilidad, entendiste que lo ibas a hacer, pero desde el punto de vista jurídico tú seguís siendo el responsable. Entonces, es muy importante que no deleguemos y confiemos que el que va a murar esta baranda sabe cómo hacerlo. No tenemos que decirle nada. Estas cosas, estos elementos están vinculados, son elementos huecos, como ya sabemos, vinculados generalmente por remaches, plop, y a veces sí se sellan con masillas tipo Metal Clever, que acá en Argentina, u otras, pero muchas veces se hace mal. Digo, yo tengo también 50 aberturas en una mansión de Argentina, de un argentino hecha en Rocha, de altísima gama, de aberturas alemanas, excelentes, pero se hicieron mal y tienen unos problemas enormes de humedad. Y el responsable es el arquitecto. Y acá ven que esto que es acá, cuando descomprimí, todo esto es agua cayendo, no sé si se llega a ver, pero son litros, se mojó acá y es chorro de agua cayendo cuando descomprimí el parante y salió toda el agua, la columna de agua que tenía para drenar por ahí. Bueno, evidentemente que la proliferación de vegetales no solo en los edificios viejos, en los edificios relativamente nuevos también encontramos habitáculos que tienen las condiciones necesarias para que proliferen. Y otras veces las generamos nosotros con la necesidad de querer dar estándares de habitabilidad, incorporamos sistemas sin diseñar cómo hacer y sin saber evaluar cuáles son las consecuencias. Acá tenemos equipos de aire acondicionado, que están las fotos que hablan por sí solas de cuáles son los efectos que producen, sobre todo en verano, ¿no? Producto de los desagües, de la condensación de la humedad ambiente interior, ¿no? Las acciones antropogénicas, ya sabemos cuáles son, pero siempre pensamos en el vandalismo, pero también otras que no son menos graves y a veces son peores que las de vandalismo, que son las decisiones mal tomadas de aplicar terapéuticas sin haber tenido el conocimiento necesario de diagnóstico previo y se terminan aplicando terapéuticas que más que arreglar un problema lo agravan o terminan de arruinarlo. Esto sí es vandalismo, no lo firmé yo, me llamo Fernando pero no soy yo. Esto es vandalismo y le puedo decir que esto es más fácil de arreglar que esto otro, que no fue vandalismo. Esto es mármol de Carrara del mismo edificio que ya les mostré hoy en la Agencia Española de Cooperación Internacional. La fachada que es de mármol de Carrara y granito color rojo que es de Uruguay,
alguien, es verdad, estaba muy atacado, porque está en la ciudad vieja, muy atacado por los gases de combustión, el smog en la ciudad vieja, calle muy cerrado, todo, es muy fuerte, ¿no? Y a alguien se le ocurrió limpiarlo primero con un ácido que lo dejó ahí metido, o sea, no hicieron ni siquiera una remoción del ácido, y después le aplicó un producto que se supone que es un producto siliconado, con lo cual selló y dejó adentro el ácido actuando. Las columnas corintias, todas las acanaladuras uno las puede sacar así con la mano, y de hecho cada empresa que iba a presupuestar, cada uno se llevaba un pedazo de la columna, porque todos probaban así, y bueno, y no había nadie que dijera, no, uno que lo haga hecho ellos ya sobró, digamos, pero no que cada uno que venga se rompa con la mano la columna. Bueno, y acá también vemos la eficiencia de la mano de obra, porque esto no lo limpié yo, esto no lo pintó el que estaba pintando. ¿Qué quiere decir? Que probablemente el producto que estaba pasando, en el momento que estaba pasando, era algo traslúcido, poco brillante, y el tiempo lo denunció porque lógicamente, posiblemente por atracción molecular, atrajo toda la suciedad y empezó a teñirse así de negro. Esto sí es un ensayo de limpieza en el cual se vio cómo, mediante productos químicos, remover el producto, porque esto no lo arreglabas con un hidrolavado, podés estarle echando agua, que no lo vas a limpiar. Y con los productos químicos sí se pudo remover. Así estaba la fachada, y así fue como quedó. Había muchos problemas más. Yo estoy hablando de la parte de esa, pero este balcón hubo que hacerle refuerzos estructurales. Aquí aprendí lo que es la fatiga de la piedra y la capacidad que tiene la piedra de flexionarse. Le llamaría la atención ver la flecha que tiene este balcón a lo largo, producto de una fisura que se le hizo en la estructura metálica original que tiene mensulada, y se sorprenderían la curva que tiene el gajo de piedra longitudinalmente ahí. Son cosas que uno tiene la oportunidad de ver y sorprenderse de cosas que no las tenía, por lo menos yo, incorporadas, que con tiempo flexás muchas cosas que son rígidas, ¿no? Si le das tiempo y tiempo al tiempo, la naturaleza hace cosas sorprendentes de poder curvar y darle flecha a una piedra, ¿no? Ese balcón también, con todo mi respeto para los ingenieros, digo, porque las soluciones iban de demolerlo a que no era imposible demolerlo porque era imposible arreglarlo, y te daban unas soluciones que desde el punto de vista de cálculo serían brillantes, pero desde el punto de vista de la sensibilidad con que hay que manejar esas cosas, eran nefastas. Bueno, yo lo que terminé haciendo es estas falsas, no son falsas ménsulas en este caso, porque sí son de piedra maciza, eran de piedra maciza, que estaban fracturadas por el cabeceo, estaban fracturadas en los empotramientos. Lo terminé haciendo un vaciado con un marmolero, un escultor, terminé haciendo un vaciado, ya estaban fracturadas, las retiramos, apuntalé todo el balcón, las retiramos, las ahuecó, hice unas ménsulas en hierro muy bien protegido, se alojó con resinas epoxi ahí adentro. Esas ménsulas, cuando se sacó, se perforó, tiene 80 centímetros de espesor el muro, perforé el muro, no podía atravesarlo del todo, a esas ménsulas le incorporé tensores que los atravesé adentro le puse una platina y le di torque a los hierros, de manera de generar un efecto mucho mejor de trabajo de la ménsula. Y después el balcón lo vemos como estaba de nuevo, pero la verdad es que tiene incorporada una estructura de hierro que originalmente no la tenía, no hubo que demolerlo. Lo digo porque está, en parte, con cierto orgullo indisimulado, pero también digo que es un poco lo que tenemos que tender nosotros, no quedarnos con lo que digan los otros, tener el sentido crítico y buscar hasta las últimas consecuencias. Si entendemos que algo hay que salvarlo, ¿cómo podemos hacer para salvarlo? Y acá me decían, el propio arquitecto, amigo mío, me decía, mirá que va a venir el príncipe Felipe y va a salir al balcón. Y yo le decía, no, vos dormí tranquilo que puede salir tranquilo el príncipe Felipe al balcón, el día de la inauguración. Y vino.
Tampoco fui. No me invitaron. Método de limpieza y restauración. Insistimos, el diagnóstico. Como en todos los temas relacionados a patología de la construcción, lo que se impone es hacer un adecuado diagnóstico previo, preseñalo lo de previo, porque diagnosticar después que hicimos el desastre es para decir, llorar sobre el mojado, sobre la leche derramada, ¿no? Que según los casos podrá ir desde una inspección ocular hasta profundas actuaciones previas que van de recopilación de información documental, estudio de campo, ensayos de laboratorio, etcétera. Una vez más, tenemos que ver cuál es la escala de lo que estamos haciendo, qué merece el edificio que tenemos que recuperar, qué necesita, ¿eh? Y como vimos ese edificio, ese frontón con la piedra deshecha, si no tiene un valor simbólico, un valor testimonial, la piedra en sí no vale nada, vale lo que significa el contenido que nosotros tenemos. Y ahí, bueno decirlo, que hay como una dicotomía entre lo que los occidentales vemos como autenticidad y valores a preservar, en lo cual incluimos lo material, mientras que el oriental, no del Uruguay, sino del oriental asiático, ¿qué es lo que reconoce como elemento a preservar? El símbolo, no la materia. Entonces hay un tema filosófico hasta ahí. Entonces, a veces cuando vemos esos templos en países asiáticos, en China, entonces los ves como nuevos, impecables, pues decís, ¡qué mantenimiento tienen! No, es que no es el mismo edificio que cuando se creó. Hoy están plantando los árboles que dentro de 50 años van a sustituir las maderas que dentro de 50 años se van a arruinar. O sea, tienen un mantenimiento predictivo en el cual están plantando los árboles con los cuales van a ser mantenido el edificio. Por eso siempre los vemos impecables, porque ellos mantienen el símbolo. Lo que tienen que transmitir es el símbolo a las generaciones venideras, y ese símbolo tiene que mantenerse impoluto, perfecto, y no como una ruina. En cambio, la mentalidad occidental, que también vale, es el valor material. ¿Por qué? Porque se valoriza cómo fue hecha, la técnica, la huella que dejó la herramienta con la que fue labrado, etcétera. Bueno, yo creo que el punto de equilibrio lo tenemos que buscar nosotros. Yo decía, capaz que ahora cuando termine, ahí en la puerta de la Ciudadela, que es un ícono de la ciudad de Montevideo, porque tuve el honor también de poderla restaurar. Cuando armé todo el andamio, me senté un domingo ahí arriba, digo, qué lío me metí, veía un barranco de piedras arriba mío, y justamente pensaba esto que le estoy diciendo ahora, y yo digo, bueno, y haciendo un poco de paralelismo, como nos conocen nosotros los orientales, y digo, bueno, ya que soy de la República Oriental del Uruguay, vamos a tratar de hacer una síntesis entre la mentalidad oriental y la occidental, tratar de respetar este símbolo, pero también en la medida que pueda respetar también la materia bajo los parámetros occidentales de cómo se conserva el patrimonio. Entonces, el diagnóstico tiene que ser concienzudo y con herramientas que sean transmisibles, porque de nada sirve que si yo me subo y todo depende de mi cabeza. No, tenemos que trabajar en equipo, depender de otra gente, saber con quién te cubrir la espalda, y saber transmitirle a los demás cuáles son tus necesidades y de qué información necesitas que te den, porque también dentro de lo que yo les decía, no hay en general gente formada en otras disciplinas en temas de patologías, químicos, raro, geólogos, mucho más raro, muchísimo más raro, que capaz tienen el conocimiento, pero no lo tienen con el chip puesto en la función patología. Entonces aplican conocimientos, por ejemplo, del estudio de la piedra para ver si sirve para el sustrato de una carretera. Bueno, lo tienen que trasladar, hacer el ejercicio mental de hacer la traslación a ver cómo está afectada o no la piedra de un monumento. Y lo tienen, pero tenés que decirle qué es lo que precisás que te informen. Entonces muchas veces se hace muy difícil cuando en realidad te resulta hasta bastante difícil saber transmitir lo que necesitas. No te traen soluciones, te traen problemas, y vos tenés que tratar de decirle, yo necesito soluciones, no problemas, desde tu disciplina. Dame soluciones, no me des más problemas. Bueno, el factor humano, lo que estaba diciendo, bueno, tanto en la mano de obra directa como en los profesionales o especialistas que trabajan. Y en la mano de obra directa tenemos desde el albañil o el peón más común, que tiene que de alguna manera saber lo que está haciendo, y tenemos oficios
que son también oficios que se han perdido y que son muy contadas los casos de personas que están capacitadas para rehacer algo de técnicas que ya están olvidadas en la profundidad de los tiempos. Entonces, bueno, en otros países hay instituciones que enseñan los oficios. En otro país no hay porque tampoco hay un mercado. Entonces, cuando tenés que encontrar a alguien que te arregle determinada cosa, pasás las de Caín porque no encontrás quien te lo haga. Y tenés una limitante. Entonces, haces lo que podés, no lo que deberías. Entonces, no se debe perder nunca de vista que el principal objetivo de la limpieza, si vamos a limpiar, es la conservación y la preservación. ¿Ah? O sea, no tratemos de dejar nuestra impronta ni en esto ni en otras cosas. Hay gente que dice la mejor restauración es la que no se nota. Bueno, también hay que manejarlo con pinzas y ver, pero muchas veces sí, la mejor restauración es la que te paren en frente y te digan, ¿qué hiciste acá? ¿Tuviste todo este tiempo? Y bueno, a veces recién se dan cuenta cuando le mostrás la foto del antes y después, porque nadie ni lo había mirado antes. O le explicás todos los pasos que hiciste y dice, la verdad que si no me lo contaban, ni sabía, siendo colegas, siendo arquitectos o siendo profesionales. Bueno, ahí tenemos también el uso del microscopio para estudiar a la escala que sea necesaria los elementos contaminantes y las alteraciones físico-químicas que esté sufriendo el material. Tenemos que tener claros los objetivos, que la limpieza en general es la preparación de la base para aplicaciones posteriores de tratamientos como el de la consolidación. El peligro es que una vez que la practicamos es irreversible. Yo no puedo volver a pegar la suciedad que saqué y si me llevé con ello pátinas que deberían ser conservadas, porque son pátinas que se aplicaron y que son también desde el punto de vista occidental testimonio de lo que era en una época, por ejemplo, el uniformizar el color de la piedra dando pátinas para que el aspecto del edificio nuevo diera una impresión uniforme. Todas esas cosas son, desde el punto de vista patrimonial occidental, son documentos a ser conservados. ¿Por qué? Porque la moda, la forma de tratar el edificio, testimonio de la época. Entonces, cuando se estudia el microscopio, se estudian las pátinas, las distintas capas que lo componen y hay que ver hasta dónde hay que sacar y qué cosas hay que dejar. Nos gusten o no nos gustan. Entonces, una vez que la limpiamos, sacamos toda la costra de eso, bueno, es material que ya no podemos volver a pegar. Y muchas veces las costras son combinaciones químicas que se hicieron del elemento artístico, de la superficie del elemento artístico con otros elementos. Entonces, muchas veces tenemos que tratar de reconstruir esa masa, porque si no, cuando estamos limpiando, lo que estamos llevándonos es el elemento artístico, parte del elemento artístico, porque es una combinación química de la suciedad con el material de que está hecha esta pieza artística. Entonces, le estamos generando una erosión que de repente con un tratamiento previo de consolidación podíamos haber logrado otros efectos. Les doy un ejemplo, esto pasaba y todavía sigue, porque está programado que se va a terminar en el 2016, la restauración de la Catedral de Burgos. Ahí tuve oportunidad también de visitarla durante la maestría, visitamos los talleres a pie de obra que tiene una empresa muy conocida en España y que trabaja en el tema de patología a altísimo nivel, al mejor de los niveles. Tienen laboratorios propios, laboratorios móviles, cosas que uno realmente le da envidia, sana envidia, si es que hay sana envidia, de ver a los niveles que se puede llegar a trabajar cuando dispones de todos esos elementos científicos y todos esos elementos y equipos de última generación. Y sin embargo, también, lógico, la mente humana nunca va a ser sustituida, espero. Y todo eso hay que saberlo utilizar y todo eso también tiene que ser manejado de acuerdo a unos criterios. Y salió esta noticia, y cómo que es la organización internacional que depende de la Organización de Estados de la ONU, de las Naciones Unidas, que es el organismo tutelar de las obras reconocidas como patrimonio de la humanidad. Entonces califica la catedral como bien en peligro tras estudiar los daños sufridos. Uno dice, ¿qué pasó? ¿Le partió un rayo? ¿Le pasó algo? ¿Qué pasó? ¿Qué daño sufrió? Y bueno, no, lo que consideran como daño, ampliamos eso, y como ha incluido la Catedral de Burgos en la nada prestigiosa lista de bienes en peligro, ha considerado demasiado arriesgadas y dañinas algunas de las intervenciones que se han llevado a cabo en el propio templo o en su entorno. Este organismo de la UNESCO dedicado a proteger los monumentos y sitios históricos artísticos declarados Patrimonio de la Humanidad
ha decidido así prestarle mayor atención al informe que presentado por la profesora Begoña Bernal, que fue profesora mía también, en diciembre de 2002, durante la celebración de su 13ª Asamblea General celebrada en Madrid, enumera algunos de los muchos daños que la catedral ha sufrido. Y eso es lo que catalogan de daños son las reparaciones. Entonces han sido cambiadas por símil piedra balaustradas, han sido sacados los pináculos originales y también sustituidos por otros. La estatuaria ha sido guardada, lo cual hay razón de ser de eso, porque mientras que no se encuentre la cura para la piedra en la intemperie, muchas veces es mejor retirarla de la intemperie, guardarlas y sustituirla por alguna otra hasta tanto se encuentre algún método que de alguna forma detenga el degrado de estos elementos. Lo que más se criticaba es que si tú sacas algo no es para guardarlo en un subsuelo a oscuras, hacer la forma de que también la gente que vaya las pueda ver, tenerlas expuestas de forma segura, pero expuestas al fin y no para que unos pocos solos, entendidos y doctos, las puedan ver. Entonces también ahí juega un poco aquello de la imagen que nosotros hoy tenemos de lo que es lo gótico. Yo desde chiquito lo gótico para mí era algo oscuro, con una aura de misterio. Por algo también los jóvenes que se dicen góticos se visten todos de negro y con cosas así. De algo, por algo digo yo que alguna asimilación habrá del término. De a veces hay que ver si justamente lo que tenemos que ver es una imagen como si estuviera recién hecha la catedral, si no resulta un poco de Disney, caricaturizando un poco las cosas, querer ver una cosa que tiene 1000 años como recién hecha, ¿no? Digo, tampoco, ni pasarnos de la raya, ¿no? Entonces los métodos de limpieza y restauro, para empezar, los podemos caracterizar según el método que empleemos en limpieza manual o limpieza mecánica. Tampoco lo vamos a explicar mucho, pero la limpieza manual es cuando nos valemos de las propias manos con instrumentos de manejo manual que pueden ir desde bisturís, raspines, espátulas, etcétera, y ayudados para sacar el polvillo resultante, los residuos, con aire comprimido hasta no más de 3 atmósferas de presión. Y muchas veces esto se hace como tratamiento previo para la aplicación de otros procedimientos. La limpieza mecánica incluye todos los demás métodos, que vamos a ver un poco más ahora, y vuelvo a repetir, todo siempre es una agresión controlada, pues esta probablemente, aunque no necesariamente serían dañinas, si no tomamos los recaudos necesarios para aplicarlas, ¿no? Entonces, la limpieza mediante acción física, tenemos la nebulización, las manuales con distintos elementos, la nebulización, hidrolavado, vapor, proyección de abrasivos y secos, proyección de abrasivos combinados con agua, limpieza láser. También está el ultrasonido, pero el ultrasonido para cosas muy pequeñas. Utilización después mediante acción química, utilización de detergentes de pH neutro disueltos en agua, impregnación a pincel o trapeado de elementos químicos, impregnación mediante la aplicación de emplastos. Y después tenemos sistemas combinados que muchas veces nos necesitamos hacer porque no son ninguno de estos por sí solos los que cumplen el objetivo, sino es la sumatoria y sucesiva aplicación de distintos procedimientos de estos, que uno prepara la superficie para que reciba después la otra, el siguiente tratamiento, ¿no? Bueno, ahí vemos distintos tipos de cepillados, de limpiezas manuales. Acá estaban trabajándose con el solvente para sacar eso que vimos hoy, distintos tipos de dureza de cepillo con velocidad regulable de la herramienta. Acá tenemos un procedimiento que es muy poco utilizado, que es la nebulización, que es hacer todo este aparataje para lugares muy cerrados, hacerle llegar el agua para que de alguna manera se produzca el mismo efecto que vimos en ese edificio que estaba todo en la esquina oscuro, pero que el agua había dejado una mancha blanda. Bueno, esto busca lo mismo, que generar una humedad artificial que de alguna manera vaya ablandando la costra y vaya generando un lavado, pero precisa muchos días y a su vez tiene que estar en un lugar controlado, porque si no seguramente va a ser objeto de vandalismo, ¿no? Después, el hidrolavado. Muchas veces yo veo que están limpiando y le llaman hidrolavado a cualquier cosa. La maquinita con que limpian el auto el domingo, el lunes la llevan a hacer el hidrolavado. Entonces hay máquinas que son profesionales para hacer hidrolavado, como esta, en la cual regulás la presión, regulás la temperatura,
podés digamos, incorporarle determinados, ¿cómo se dice?, solventes o líquidos al agua, podés hacer proyección de detergentes, también con distintas presiones. Podés, esta misma máquina, como ver ahora, también podés incorporar el sistema de hidroarenado, que también es muy práctico para complementar el tema de hidrolavado, como se hizo en este edificio. ¿Por qué? Porque en general, de repente el hidrolavado servía para toda la superficie, pero en las jambas y dinteles ya se da lo que se llama un encriptamiento de la suciedad, en la cual el revoque se termina combinando con el agente contaminante, y hay una yesificación que no es retirada por el agua. Entonces ahí necesariamente tenés que hacer una abrasión, y en este caso no es un elemento artístico. Entonces que hagas un mínimo de capado de un revoque que de repente es muy vasto y muy rústico, no te va a cambiar sustancialmente la vida útil del material, ni vas a estar afectando un elemento artístico, y el hidroarenado te termina solucionando el problema de sacar los manchones negros que te quedan en jambas y dinteles a pesar de haber hecho el hidrolavado. Y muchas veces también antes del hidrolavado se pasan a brocha productos químicos, como puede ser el hipoclorito diluido, para matar microorganismos, porque no, el agua sola podemos pensar que limpiamos organismos biológicos, pero en realidad no los hemos terminado de matar. Sí tenemos que aplicar un producto químico de manera que las esporas queden neutralizadas. Y esto es algo que está entre el vandalismo y el arte, o el vandalismo a la inversa, digamos, que hay gente que se dedica en túneles, muros de la ciudad, en vez de hacer grafitis, con su sistema de hidrolavado, o preparan mediante sistema de stencil, que enmascaran y hidrolavan, hacen elementos artísticos retirando la suciedad. No se retira toda la suciedad, sino que a partir de ella se generan elementos urbanos que cada uno los degustará según su real saber y entender. Bueno, entonces empezamos con el tema de proyección de abrasivos en seco. El tema de proyección de abrasivos cayó en desgracia cuando realmente se empezó a utilizar en edificios, pues se hicieron barbaridades, sobre todo en París, que se hizo a gran escala, y se hicieron muchas barbaridades porque se terminaba justamente barriendo en forma desmedida todos los elementos de catedrales, edificios, etcétera, porque se hacía a alta presión y sin controlar las consecuencias. Entonces cayó digamos, en desprestigio. Pero sin embargo, lo que había que hacer, saber regular los parámetros, y bien aplicado es uno de los procedimientos más útiles que hoy en día podemos disponer. También, si entran en internet, van a poder ver cosas como sacar en la cáscara de un huevo un graffiti, o poner la mano sobre la pared y como si fueras a hacer un stencil, proyectarte el abrasivo y sacar la mano, y tu mano va a quedar dibujada en la pared, porque la suciedad no la retiraste, lo que estabas enmascarando con tu mano, y en tu mano no te pasó nada. ¿Por qué? Porque están usando presiones de 0,1 bar a máximo, dependiendo, a 8 bares. Y entonces no son 100 bars, 150 bars que te vuela la bata. No, son presiones bajas que a su vez se tiran en forma limpia, ¿no? Porque tenés el post enfriador, lo cual hace que el aire sea limpio y libre de contaminantes del compresor. Y esta maquinita se llena con distintos áridos, y manejás todos los parámetros. Manejás la cantidad de árido proyectado. O sea, podés proyectar a una determinada presión, pero con una determinada cantidad de árido contenido, de masa de árido contenido, de árido contenidos en aire. Podés graduar, como dije, cantidad de la presión, la cantidad de árido, y a su vez también, de alguna forma, se estudia al microscopio los efectos. Ya están estudiados los efectos de cada uno de los tipos de áridos, y disponés de una gran gama de áridos posibles, no acá en Uruguay, no sé acá en Argentina, pero también hoy en día se pueden importar muchas cosas. Y bueno, si para trabajos que así lo ameriten, ves cuál necesitas,
podés ir a tablas en la cual te dice si es para determinados usos es recomendado o P probable. Y los que están vacíos no, o no existe información o no es recomendable ni probable utilizarlo. Entonces ya tenés una orientación básica de cómo podés hacer las cosas. Ahí tenemos algunos usos en los que se está utilizando, o sea, en bienes patrimoniales, en limpieza de cosas de hormigón, ladrillo, madera, algún tipo de piedra, metales, y el rendimiento que uno saca es altísimo y los resultados son excelentes. Y esto es algo más moderno, algo que vengo orejeando, como quien dice, es la limpieza criogénica, que tiene la gran ventaja que no genera un residuo como en los abrasivos, que una vez que son proyectados, difícilmente uno los pueda reutilizar porque ya están contaminados o se fracturaron con el impacto y ya, si uno quiera barrer y volver a usar, ya no, porque aunque los pudieras limpiar por algún método de filtrado, lavarlo, en general no lo podés volver a utilizar ese abrasivo. En este caso, el abrasivo que tú proyectás se gasifica, porque es dióxido de carbono, entonces tú fabricas en distintas grajeas el dióxido de carbono, lo proyectás a la superficie y tiene un efecto limpiante en la cual el único residuo es la suciedad, no lo que tú estás proyectando. Generás una limpieza que a su vez también tiene otras propiedades. Que como está acá, al impactar los pallets, que le llaman esto, contra la superficie pasan de estado sólido a gas e incrementan su volumen 700 veces, o sea que no es un tema de impacto solo mecánico. Debido a esta expansión, la suciedad contaminante se levanta y se separa de la base del material. Además, tiene un efecto congelante junto con el impacto, lo cual hace que la suciedad se contraiga por dilatación, por contracción de temperatura, y también favorece el desprendimiento. Acá tenemos todo el equipo. El depósito de CO2 líquido, la peletizadora para fabricación de pellets, el contenedor de los pellets que salen como los cubitos de hielo de las heladeras que expiden este cubito, y después de ahí se toma con la máquina la máquina de limpieza, bueno, la marca, y se proyecta en el elemento, y bueno, lógicamente que tenés el compresor, ¿no?, para darle presión a la proyección, que también manejas las presiones y manejas los tamaños en que se fabrican esos pellets. Bueno, esta es una limpieza en la cual también, lógicamente, tenés distintos materiales en el basamento, luego en lo que es la planta baja, y después hacia arriba cambia el revoque, ya no es más con ese moldurado horizontal. Entonces tenés que en cada situación ver qué es lo que vas a aplicar. No todo el procedimiento es utilizable para todo el edificio. Acá también se utilizó en las columnas las mitades que de alguna manera están protegidas del agua batiente. Era como si hubieran pintado una raya y de ahí para atrás negro y de ahí para adelante blanco. Entonces la parte negra no hubo otra que hacerle un hidroarenado, porque eran trabajos de gran escala. Y una vez más, te digo, muchas veces, si uno quiere usar materiales muy sofisticados, lo que haces es quedarte en tu casa mirando cómo lo hace otro el trabajo. ¿Por qué? Porque justamente hay cosas que no las pagan. Entonces eran muy buenas, muy científicas, muy top desde el punto de vista técnico, pero tenés que encontrar quien te lo pague. Entonces muchas veces tenés que caer en la criolla y decir, bueno, yo de algo tengo que vivir, vamos a hacer el menor daño posible y trabajamos. Y bueno, y trabajar igual con responsabilidad, ¿no? Acá, por ejemplo, un granito que es, como se dice, martelinado, bueno, resiste muy bien un hidroarenado, y bueno, y el efecto de limpieza que se logra es muy bueno. Y hay varios elementos de piedra que tienen la resistencia suficiente para también, porque el hidroarenado se puede hacer con baja presión, no hay que darle con 100 bares de presión ni cosa que se le parezca, porque esto funciona con el efecto Venturi, que de alguna manera tenés el agua por un lado y por el otro lado la galga, que por efecto Venturi succiona del depósito, en el caso de arena voladora, que llamamos nosotros, que es la arena muy finita, succiona la arena voladora del depósito y va combinando en la boquilla el agua con el árido que estás proyectando. Retirás grafiti, dejás la piedra muy, muy, muy limpia y sirve. Puede ser la limpieza láser,
emite un haz láser, caliente y vaporiza la suciedad oscura depositada sobre la roca, pero se refleja al llegar a la piedra blanca, por lo tanto no corres el riesgo de irte más allá de sacar la suciedad. Se recomienda pues que se emplee este método cuando la capa preliminar sea muy oscura y la piedra muy clara. Ahí tienen un ejemplo de limpieza láser. Eso también lo vi y lo hice con mis manos en la Catedral de Burgos, y es muy interesante, ¿no? Si la pieza limpiada presenta policromía, se puede producir la alteración cromática de algunos pigmentos. Los rojos son especialmente sensibles. El láser moviliza hierro por difusión a la superficie que se limpia. Entonces hay que tener cuidado a aquellos materiales pétreos que tienen en su constitución mineralógica contenidos de hierro. La limpieza química puede ser de utilidad limpiar la roca empleando productos químicos, allí donde los métodos físicos de limpieza fracasan o pueden ser dañinos. Los productos utilizados serán diferentes dependiendo de la naturaleza de la roca y del material que se desee eliminar de su superficie, por lo que antes de la aplicación de ningún producto es necesario hacer un estudio previo. Cantidad de veces hay que hacer probetas de laboratorio, ensayar los efectos de los productos que se van a aplicar y recién después trasladarlos a la obra cuando ya están comprobados y demostrados que cumplen su función y no tienen efectos colaterales indeseables. Y muchas veces también algunos tratamientos de consolidación se estudian en el tiempo o se hacen envejecimientos acelerados en cámaras salinas, que de alguna forma se genera la atmósfera en la cual está normalizado que se proyecta qué es lo que va a pasar dentro de determinada cantidad de años con ese envejecimiento acelerado. Una vez más, el factor tiempo. No esperamos 50 años para ver si eso funcionaba 50 años. Lo ensayamos con un envejecimiento acelerado y el envejecimiento acelerado nos va a decir si podía tener expectativas o no de que eso durara 50 años. Por otra parte, por ejemplo, en el Palacio Real de España, el Palacio Real de Oriente, en Madrid, se aplicaron 5 productos diferentes en un determinado sector y bueno, además de haber hecho otros estudios, se los iba a evaluar una determinada cantidad de años y cuál es la degradación y la protección que cada uno de esos productos ofrecía. Y después de 5 años, el que gane la competencia va a ser el aplicado en todo el palacio. Bueno, eso es lo que tienen tiempo, dinero y posibilidades de actuar a ese nivel, ¿no? Y bueno, y la limpieza química también, cuando se utilizan productos que no corresponden, puede ser nefasta, mucho peor que haber dejado la suciedad. También están las teorías que cuando no sepas muy bien qué hacer, no lo hagas. Porque muchas veces lo que hace la naturaleza es mucho más lento que lo que podés llegar a hacer tú. Entonces, si aguantó 100 años, que lo estudies 1 año más, 2 años más, no va a cambiar mucho lo que no cambió en 100 años, más que algo mínimamente, ¿no? Entonces las cataplasmas también tienen que tener su método de aplicación en la cual, de alguna manera, en vez de meter más los contaminantes, logre el efecto de penetrar y salir a la superficie para evaporarse arrastrando el contaminante y no que sea un elemento que de alguna manera disolviendo la suciedad porque es un material de baja densidad, menor que el agua, tiene mayor penetrabilidad y no terminemos terminando de hacer lo que el agua no logró hacer, es meter más adentro los elementos contaminantes. Entonces hay que saberlo hacer y eso también los resultados se pueden estudiar en microscopio y ver los resultados que se hacen. Se sacan láminas delgadas que se ponen en plaquetas de vidrio y se miran al microscopio y se pueden estudiar las distintas capas superficiales. Las cataplasmas se pueden hacer con todo este tipo de materiales, arcillas absorbentes, yeso, pasta de cal, serrín, talco. Bueno, los criterios de selección estarán relacionados con el tipo de las lesiones, evidente, ¿no? El carácter propio del edificio, o sea, qué grado de importancia tiene, qué cuidados tenemos que tomar, qué tenemos que informarnos antes sobre ese edificio, o de los elementos y materiales afectados. Evidentemente que tenemos, como dijimos, un abanico muy amplio de materiales, no es lo mismo la madera que la piedra, no es lo mismo la piedra que el ladrillo, o que el hormigón, o sea, cada cosa tiene sus estándares y sus características propias. La mayoría de las veces tendremos que lidiar con limitantes económicas, ya se los he dicho, o falta de disponibilidad de equipos, de laboratorios especializados. Ahora mismo en el cuarto intermedio me preguntaban sobre Uruguay, cómo estamos con el tema de laboratorios. Digo, bastante mal si lo miramos desde la perspectiva de lo que es hacer patología constructiva. Para otras cosas puede estar muy desarrollado, por otra vez
juega mucho el tema del dinero, lo que de alguna manera tiene un mercado ávido y sostenido, como pueden ser de repente otras áreas de la construcción civil, donde hay grandes mega obras y dinero. Bueno, ahí hay desarrollos muy grandes, pero en el campo de la patología estamos muy atrasados, digamos, más de lo que debiéramos, y en realidad es algo que habría que cambiarlo. Bueno, acá está el edificio en el cual también al realizarlo, lógicamente tenés que reconocer los distintos materiales de que está compuesto. No es lo mismo el basamento de granito pulido, con presencia de contaminantes, fluorescencias en su parte, en sus juntas. ¿Ah? No es lo mismo la estatua de bronce, no es lo mismo el escudo, no es lo mismo el revoque, la situación en las jambas, y a su vez también en forma previa debes haber tenido que estudiar otros procesos patológicos de los que estuvimos viendo, que muchas veces son necesarios atenderlos previo a aplicar el procedimiento de limpieza, porque si yo arruino el Picasso que está del otro lado de la pared, voy a tener lío. Entonces primero tengo que ver qué penetrabilidad tienen los procedimientos que yo tengo antes de arruinar algo adentro, y me enteré cuando ya sucedió. Bueno, esta es la restauración de la Puerta de la Ciudadela, que fue lo más cercano que pude hacer en mi país a una cosa bien hecha. Cuando digo bien hecha, con los elementos más cercanos a lo que la tecnología y conocimiento científico hoy permiten. Bueno, incluso con estándares internacionales en los cuales se puso la gigantografía de lo que es la puerta que está encapsulada en este andamio. ¿Por qué? Porque los turistas siguen pasando, los ómnibus que hacen los city tours siguen pasando, y bueno, no ven la puerta, pero por lo menos ven una foto de lo que era la Puerta de la Ciudadela antes que se demolieran las murallas. Y bueno, es una imagen, un recurso que se utiliza muchísimo en Europa, y bueno, y acá se aplicó. Fue todo una novedad y toda una historia tener y mantener esa gigantografía en un lugar donde los vientos te hacen un efecto vela acalambrante, ¿no? Aquí en la esquina, cuando hay vientos sudestadas, acá está la Casa de Gobierno, tiran una cuerda de ahí hasta la otra vereda que está el Teatro Solís, para que la gente pueda cruzar agarrado a la cuerda, porque si no se lo lleva el viento. Siempre en los noticieros de temporada te muestran la gente cruzando agarrada a la cuerda, y alguna gente todavía ayudando a alguna señora de edad para que no se vaya con cuerda y todo, ¿no? Bueno, yo he estado todo el invierno, además todavía esta cara no le da casi el sol en todo el invierno, y bueno, hay que estar ahí trabajando, es crudo. Bueno, estos son algunos ensayos de limpieza que se hicieron en forma previa en la Puerta de la Ciudadela, preparados químicos en plastos, en los cuales se hicieron los ensayos previos en piedras que el geólogo seleccionó en barracas de demolición, o sea que estudió la piedra con que está hecha el monumento, hoy monumento, antes era la puerta de un edificio de la Ciudadela de Montevideo, parte del sistema amurallado de Montevideo. Y bueno, hicimos distintos procedimientos de limpieza en la misma piedra para ver los efectos. Después, segundo paso, esos mismos procedimientos de limpieza se trasladaron a lugares poco visibles del monumento. O sea, para segundo paso, lo probamos fuera del monumento, pero cuando lleguemos al monumento no lo hagamos en el lugar más visto porque es cómodo. Hagamos en el lugar que nadie lo va a ver, o casi nadie lo va a ver, salvo los que estén en un edificio, en pisos altos, y de repente con una perspectiva que queda medio tapada. Después se hicieron ensayos, también, no voy a mostrar todo, pero de distintos procedimientos de lavado. El muro que hoy se respalda le llaman el muro contemporáneo, y el muro patrimonial o histórico es la Puerta de la Ciudadela, que está adosada a un nuevo muro. ¿Por qué? Porque esta puerta fue desmontada, fue demolida, y en la época del presidente Santos, que fue uno de los dictadores del Uruguay, y estuvo guardada, no se sabe en dónde, y después la armaron en un centro de estudios, la Universidad Tecnológica del Uruguay, o la Universidad del Trabajo del Uruguay, la UTU, hasta que un arquitecto en la década de 50
fue muy señero en lo que a temas patrimoniales se refiere y dijo que había que devolverla a su lugar original. Entonces se volvió a desmontar toda del lugar donde estaba y se volvió a armar toda en su lugar, o casi en su lugar, porque también para que quedara más linda la pusieron a eje con la calle y está corrida de lo que eran sus cimientos originales un par de metros. Y bueno, en ese proceso sufrió muchas transformaciones, entonces hubo todo un estudio documental en base a fotos, testimonios de época, cantidad de cosas, hubo una investigación muy grande. De esta puerta tengo una ficha de cada una de las piedras que la componen, con cómo estaba el momento de partida, qué se le hizo, cuáles fueron los resultados y fotografía del antes, del durante y después del tratamiento. ¿Ah? Yo ahí había ofrecido a la Intendencia hacer un estudio con ultrasonido que te da todo el estado físico químico de la piedra, en la cual se hacía la ficha clínica de cada piedra, de manera de que en el futuro se tuviera la ficha para hacer la comparación comparativa de cada sillar y la evolución, para no tener que hacer tratamientos generalizados. ¿Por qué? Porque está compuesto por distintas piedras con distintos estados de degradación y de evolución de su degradación. Por lo tanto, hay tratamientos que no hay que hacerlo en el 100% de las piedras. Entonces tú podés evaluar cada uno de los sillares y decir, en este lo hago, en este no lo hago. Porque como dije, la limpieza es una agresión. Entonces, si puedo evitarle esa agresión, porque una piedra la tenga y el otro no, no la tengo por qué hacer las dos. Hacé en la que tiene el problema. Ahí probamos limpieza con vapor, que dio pobres resultados en este caso. No, el vapor en realidad no sirve para esto. Aquí tienen efectos de limpieza mediante precisión abrasivos, la mitad de abajo limpia, la mitad de arriba sucia. Bueno, también debería haber hecho, no hice estudios al microscopio, pero bueno, también lo que hacía, usaba una máquina de fotos de altísima resolución y con un macro muy bueno, y a su vez utilizaba lupas para ver las partículas lo más cercano posible y ver qué grado de erosión había tenido. Entonces también se hacía esto, enmascaramientos con elementos muy bien definidos y cortantes. Entonces agarraba lugares muy sucios, incluso con grafitis, hacía la limpieza y esa era la situación enmascarada. Esto es un elemento de PVC o PAD, no me acuerdo bien, pegado con cinta pato. Se limpió y bueno, y ahí cuando saqué miraba los efectos, y estos efectos miraba el grano de árido con lupa y veía si el mismo grano tenía erosión respecto a la parte limpia con la sucia. ¿Por qué? Porque el corte había sido tan definido que podías estudiar a nivel con una lupa el mismo grano, cuál era la erosión que tenía la parte limpia con respecto a la sucia. No era ni siquiera perceptible con una lupa la erosión, ¿no? Además de analizar en algunos casos el producto que salía, digamos, la arenilla no la dejaba volar, se recogía y se analizaba a ver qué es lo que estaba saliendo además de la arena, ¿no? Bueno, eso es cosa que le digo, llevó 9 meses de trabajo, y bueno, cuando apareció esta imagen, los no memoriosos me decían, ¿y qué hiciste ahí? está igual. Bueno, en realidad acá podría mostrar 40 procesos distintos, que no son solo de limpieza, sino de restauración, de consolidación, ¿cómo se dice?, sustitución de mortero de asiento, tratamientos de impermeabilización, de sacar todas las placas de la tapa porque el agua filtraba por dentro de esto, que está todo relleno como de un escombro, y el agua drena y también le provocaba fluorescencias y drenaje de agua a todo el frontón de la puerta. Entonces se trató también las oquedades que había detrás del mueble contemporáneo, inyectándole poliuretano, o sea que se rellenó con poliuretano, se inyectaba poliuretano y después recién se recomponía el mortero de junta para llenar las oquedades. Y entonces créanme que si van hoy, 5 años después, la van a seguir viendo así. ¿Por qué? Porque yo siempre que paso la miro y me paro como un turista más a mirarla y ver. Y como yo le conozco cada granito, cada imperfección, miro tal sillar, cómo está evolucionando, tal problema que me dio tanto trabajo, en realidad
lo eliminé. Y después también aquí teníamos nidos de paloma que a su vez generaban con sus deposiciones todo un ensuciamiento que ataca la piedra. Bueno, logré, sin matar las palomas, eliminar la fuente, porque esto es muy inhóspito, pero ¿cuál era lo atractivo para ellos? Era el pasacadenas de la puerta, por donde caía, digamos, se levantaba y se bajaba el puente levadizo, y hacían aquí su nido y aquí su nido. Y aquí puse una malla muy de acero, de un tramado muy finito y muy traslúcido, y como plano inclinado, y no pueden fijar el nido. Entonces hasta hoy no ha bajado mucho digamos, la habitabilidad en la puerta de la ciudadela solo con esa pequeña intervención. Bueno, yo creo que ahora estamos viendo. Sí, vamos a ir terminando y termino, porque podría haberles mostrado fotos aparte de la presentación, pero no los quiero martirizar más. Créanme en mi cuento de que entre esto y esto hubo un largo proceso. Pero entonces, para terminar, quiero hacer un agradecimiento a mis profesores, que en realidad esta conferencia y algunas de las actuaciones que acabamos de ver no hubieran sido posible que se realizaran sin el conocimiento, por lo menos por la empresa que yo represento y por mí, sin el conocimiento que me fuera transmitido en sus clases y plasmado en sus libros. Algunos de ellos ando con ellos. Por parte de los profesores, el doctor arquitecto Juan Monjo Carrió, que es el director de la maestría que yo hice, y el magíster arquitecto Francisco Javier León Vallejo, una persona que ha estudiado muchísimo todo el tema que les hablé del ensuciamiento. Lo hizo en la ciudad de Valladolid, que es su ciudad, en esta bibliografía que tiene elementos que son de carácter local, pero sí trasladables a cualquier ciudad del mundo, y cosas que son verdades universales, ¿no? Entonces también agradezco a mis compañeros de trabajo, porque tampoco sería posible que estuviera yo acá, porque en la práctica si en la práctica no fuera uno más del equipo que compone la empresa en que me desempeño, ámbito del cual me nutro e intento volcar lo mejor de mí como persona y como profesional. Y por supuesto con ustedes, por el valioso tiempo que me dispensaron y la oportunidad que me dieron de estar aquí. Entonces, a todos muchas gracias. Quiere hacer una pregunta por mí, yo tengo toda la noche. No tengo ningún compromiso. Algunos amigos que sí que pueden estar esperándome. Como dicen, o expliqué todo muy bien, o están muy cansados y se quieren ir. Bueno, entonces damos por terminado lo de hoy. Espero que de alguna manera aquel concepto que puse en las primeras diapositivas de la visión holística de las problemáticas, de alguna manera les haya podido transmitir en algo la esencia de qué se trata de esto en el que dediqué muchas horas de mi tiempo, tratando de lograr el mejor resultado posible de acuerdo a mis posibilidades. Así que espero que haber logrado en algo el objetivo que me había trazado. Muchas gracias.